veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a compartir este último programa de la noche de terror. Se termina un año y un ciclo también para nosotros, ¿no? Estamos hoy con el último programa de un año que ha sido verdaderamente excelente en cuanto a lo que tiene que ver con la radio y con ustedes como oyentes, ¿no? Porque nos han acompañado y es algo que agradezco profundamente a toda la gente y a los amigos que además de escucharnos, participan en las noches de terror en vivo. Y esto es algo que quiero destacarlo, hemos hecho muchas amistades, ¿sí? A través de las noches de terror en vivo, allí donde hemos conocido mucha gente con la que luego hemos continuado escribiéndonos y bueno, frecuentándonos, así que eso la verdad que es algo maravilloso, que la radio hoy en día genere este tipo de situaciones. Bueno, está muy bueno y nosotros disfrutamos mucho de que la gente nos manifieste tanto cariño, que podamos encontrarnos cada tanto en las noches de terror en vivo, de compartir un espacio, una idea y un gusto, sobre todo, ¿no? Por el terror, es decir, por las historias, por las narraciones. Y para nosotros como programa, para mí en la conducción y Adriana Córdoba en la producción, es todo un logro y la verdad que lo disfrutamos muchísimo, porque este programa tiene su trabajo de producción en cuanto al tema de las historias y en las noches de terror en vivo, mucho más aún todavía, y llevamos ya 17 años al aire con esta idea, con este programa que nos ha dado muchísimas satisfacciones, más allá de que en muchos casos nosotros no hemos decidido participar en las premiaciones de los programas de radio y todo ese tipo de cosas, porque en algunos casos hemos comprendido como frivolidades esas situaciones. Preferimos disfrutar del cariño, del afecto y de la cantidad de mensajes que nos mandan nuestros oyentes, ¿no? Habrán ideas seguramente distintas con respecto al tema de los reconocimientos y los premios, que están muy buenos los reconocimientos, está muy bueno, es verdad también. Pero nos abocamos a otra cosa, a ustedes como oyentes, a tener una relación más cercana y hacer un programa que con tanto tiempo en el aire sigue día a día generando, o año a año al menos, algún pequeño cambio para que ustedes puedan disfrutar de este espacio de relatos, de historias, las cuales, la gran mayoría, tienen que ver con nuestra provincia y con las provincias, ¿no?, cercanas. Bueno, nos han contado historias de Santiago, de La Rioja, de Salta, de Jujuy, de Buenos Aires, de muchas provincias, pero la mayor cantidad de historias de acá, de nuestra tierra, de nuestra gente, porque seguramente ustedes que están del otro lado tendrán algún conocido, algún pariente, alguien que le haya tocado pasar, por mínima que sea, por una situación paranormal. Y entonces esas historias comienzan ese viaje, ¿no?, de el boca en boca, a través del tiempo, y por supuesto muchas de ellas llegan a nosotros para ser compartidas, y está lindo reunirnos en torno a la radio para poder escuchar, para poder compartir estas historias. Bueno, repito, estoy muy agradecido con ustedes, con toda la gente que está del otro lado, con los amigos que nos escriben siempre. De paso, bueno, pueden escribir WhatsApp o mensaje de texto al 156 29 11 81. 156 29 11 81. Ahí pueden mandar sus mensajes. Vamos a tratar de estar en contacto
a través del Face. Eso sí, nosotros terminamos hoy y vamos a estar volviendo, si Dios quiere, a fines de febrero, ¿no? Pero en el Face vamos a estar haciendo algo, ¿sí? Algunas transmisiones en vivo con historias a través del Face, así que estén atentos. A través del Face me buscan con mi nombre, Sergio Fierro, y allí vamos a hacer esas transmisiones en vivo. O en la página, es decir, en la fanpage del programa, que es la Noche de los Guardianes, ¿no? Así que vamos a tratar de continuar en este tiempo de vacaciones con algunas historias también a través de las redes, ¿sí? Gracias nuevamente para toda la gente que nos acompañó, a la gente que nos elige noche a noche. Para nosotros es realmente un privilegio, ¿sí? Que ustedes todos los miércoles estén allí del otro lado, sentados y reunidos en familia, con amigos, ¿sí? Es bueno saber que este programa genera eso, la reunión, y que esperen el programa. Así que estamos realmente muy, pero muy agradecidos, ¿no? En nombre de Adriana Córdoba, en la producción, y mi nombre, muchísimas gracias por todo, y que sigan escuchando La Noche de Terror, por supuesto, el año próximo. Bueno, vamos a comenzar con las historias. Hemos traído hoy día un programa con muchas historias que están solicitadas, así que yo no voy a hablar más, y de aquí hasta el final solamente historias que están pedidas, historias que están pedidas. Así que muchas gracias a todos, y nuevamente, bueno, aquí estamos con las historias. Escriban al 156 29 11 81. Juan Carlos, que tiene 47 años, también nos cuenta que escucha el programa desde hace algún tiempo, y bueno, deseaba compartir esta experiencia personal con todos nosotros. Nos cuenta que es casado, y que hace algún tiempo atrás, cuando ocurrió esto, había entrado a trabajar en una citrícola. Él vivía en la zona entre Los Nogales y Tafí Viejo, y tenía que venir en bicicleta a trabajar en una citrícola que estaba allí en Tafí Viejo, ¿no? Hacía poco tiempo que se habían casado, y aquí el trabajo le venía muy, pero muy bien. Lo único, tal vez, o la única dificultad, lo único malo de aquella situación era que su esposa se quedaba sola por las noches, porque el trabajo era de noche, de madrugada, y la casa no tenía muchas seguridades. Recuerda que él había tenían un perro en la casa también, y eso un poco los tranquilizaba. De pronto, y sin que antes hubiera ocurrido absolutamente nada, llevaban un poco más de un mes y medio de vivir en aquel lugar, sucedió una situación que es la que vamos a compartir ahora. Yo llegué a mi casa luego de cumplir mi turno de trabajo. Eran aproximadamente las 7 u 8 de la mañana, y recuerdo que encontré a mi esposa ya fuera de la casa, asustada, nerviosa, llorando. E imagínense, estaba con una vecina. Imagínense que yo pensé que había ocurrido algo, no sé, malo. Pensé que habían entrado a robar o algo por el estilo. Me apuré, yo estaba en la bicicleta para llegar, y le preguntaba qué pasaba, y ella vino corriendo, me abrazó llorando, y me dijo que, bueno, que me iba a contar. Yo le pedí que fuéramos dentro de la casa, pero ella no quería ingresar, no quería entrar a la casa. La vecina, Claudia, me dijo, bueno, yo los dejo solo, cualquier cosa que necesiten me llaman, y la convencí de ir adentro. Cuando estuvimos allí, le pregunté qué es lo que había sucedido, y ella me contó que en un momento, eran aproximadamente las 2 de la mañana, comenzó a sentir ruidos en la cocina. Ella ya estaba acostada, comenzó a sentir ruidos en la cocina, como si alguien estuviera
como si arrastraran las sillas que teníamos en la cocina. Ella sabía que estaba completamente sola y que yo venía mucho más tarde. Se le cruzó por la cabeza en un momento que quizás alguien había entrado a robar, pero le pareció extraño no escuchar al perro. Bueno, justamente después de eso comenzó a sentir que el perro lloraba insistentemente y comenzó a gritar, es decir, gritó 1 o 2 veces como si le hubieran pegado. Y luego se hizo un silencio profundo. Ella se quedó despierta, atenta, porque percibía que algo malo ocurría, y de pronto vio como una sombra cruzar por el pasillo de un lado al otro. Ella tenía la puerta de la habitación abierta. Se quedó en la cama sin saber qué hacer y muy asustada ante esta situación. Y de nuevo volvió a escuchar ruidos, y ella asegura que sentía que alguien caminaba como arrastrando los pies, y el sonido se acercaba mucho más todavía hacia la habitación, hacia donde ella estaba. Entonces, en ese momento levantó la vista porque algo le llamó la atención y vio claramente como esa silueta, como la de una mujer muy vieja, se paraba justo frente a ella en la puerta de ingreso a la habitación. Ella se quedó mirando horrorizada esta situación. Se quedó paralizada mirándola a esta mujer, y de pronto vio algún otro movimiento, y cuando se dio cuenta algo saltó sobre su cama. Ella dice que era un duende, lo describe como algo muy grotesco, muy chiquitito, de apenas unos 40 o 30 centímetros, pero de un rostro muy grotesco y desproporcionado en relación al resto del cuerpo, que su rostro, dice ella, era diabólico, pues tenía unos ojos que transmitían mucho mal, y que sus manos era como si las arrastrara cuando caminaba, porque eran grandes, los brazos eran largos. Recuerden, no tenía más de 30 o 40 centímetros aquella aparición, estaba hacia los pies de su cama, y cuando ella encogió los pies por el miedo, levantó la vista y aquella mujer ya estaba al lado de su cama. Fue algo realmente increíble, porque dice que ella se quedó como paralizada, sin poder gritar ni moverse, y tuvo aquella aparición, ese duende, parada sobre sus piernas. Dice que aquella mujer que apareció, que estaba allí junto a su cama en ese momento, la agarró del pelo y comenzó a tirarle muy fuerte, y le arrastraba, le arrancaba por momentos algunos mechones. Cuando sintió el dolor, pudo reaccionar como si hubiera perdido el conocimiento, y en eso, aún así, tiraba manotazos y patadas para todos lados, y no su hermano por detrás de ella. Pasaron aproximadamente entre unos 5 y 10 minutos con ella por un rato, porque prácticamente no se podía mover, era como si sintiera un calor en ese momento, y fueron ellos mismos los que le dijeron que en esa casa desde hacía mucho tiempo, o que siempre habían pasado cosas extrañas. No quisieron decirle mucho más, la ayudaron a levantarse para salir, y cuando lo hicieron, al costado de la casa, el perro, nuestro perro, el que habíamos llevado para allí, estaba colgado como de un gancho de la quijada en uno de los parantes de la casilla, y le faltaba el cuero de la mitad del cuerpo. Comenzó a llorar horrorizada, asustada, la sacaron de la casa y se quedó con los vecinos hasta la hora en la que yo más o menos llegaba, y me esperaron ya allá afuera.
Fue entonces que yo fui a ver y efectivamente el animal pobre estaba colgado allí sin vida. Yo lo bajé con la intención de enterrarlo después, pero mi esposa quería seguirse en ese momento. Preparamos las cosas, las llevamos a la casa de la vecina y allí el papá de esta amiga nuestra, bueno, vecina, habíamos comenzado a conversar, a entablar una amistad, nos contó que en esa casilla durante mucho tiempo, en ese lote, había vivido una mujer muy mala, una curandera muy conocida por todos en el lugar, pero que en un momento de su vida se recluyó allí en ese lugar, casi como una ermitaña, no recibía a nadie, había solamente un pariente de ella que venía de vez en cuando, y la gente aseguraba que veía cosas extrañas, apariciones, no solo en ese lote, en ese lugar, sino ya en el barrio, hasta el día en el que murió. La encontraron sin vida, allí en la cama, y fueron los sobrinos quienes acondicionaron el lugar para alquilarlo, que nosotros fuimos los primeros en alquilar aquel lugar. Por supuesto que nos fuimos de allí, de ese lugar, y aunque mantuvimos la relación con estos vecinos que nos contaron que durante mucho tiempo aquella situación continuó, hasta que un día la casilla sola, que no era muy grande, comenzó a prenderse fuego y hasta que llegaron los bomberos se había consumido prácticamente toda. Después de eso vendieron la propiedad, la gente que vino limpió absolutamente todo, incluso sacó 2 árboles que habían allí, y antes de comenzar a construir ellos le contaron lo que ocurría, lo que había pasado en ese lugar. Esta gente hizo bendecir el lugar antes de comenzar a construir, y después de un año, cuando la construcción, la casa estuvo terminada, recién entonces se mudaron, pero dicen que al menos hasta el momento en el que yo tuve contactos con ellos no había vuelto a suceder nada más. Estás en La Noche de Terror Tucumán. Bienvenido a La Noche de Terror. Bueno, esta historia pertenece a Lucía. Siempre la gente nos pide historia del cementerio, y aunque esta es una historia corta, queríamos compartirla con ustedes. Ella cuenta que en el año 86 exactamente se cumplían los 15 años del fallecimiento de una de sus primitas. Había fallecido apenas nació, pero fue una muerte que la familia no pudo superar, especialmente sus tíos. Ella era la primera de las nietas y recuerda que para aquella fecha toda la familia decidió ir a visitarla en el cementerio, ¿no? En el cementerio del oeste. Ella se sentía mal con esta situación, la ponía triste y decidió no ir en esa oportunidad. Fueron sus padres, fueron sus familiares, y ella fue al otro día, exactamente un día sábado a la tarde, y como lo había hecho ya en otras oportunidades, compró algunas flores y se dirigió hasta el pequeño monumento de la familia, donde además estaban los abuelos, además de esta primita, ¿no? Ella fue, hizo su visita, sus oraciones, se quedó un momento por allí rezando, y no sabe por qué, pero al momento de volver, cuando ya se iba, le llamaron la atención algunos monumentos, algunas tumbas a las que antes no les había prestado atención, y mirándolas y caminando por los pasillos del cementerio, no se dio cuenta que se había perdido de la calle central del cementerio. No era nada preocupante, tampoco es demasiado grande como para perderse,
pero había entrado por unos pasillos donde ella cuenta que había una tumba que le llamó la atención porque era una tapa en el piso y que tenía como una cadena cruzada, y un poco más adelante, un poquito más adelante, había una tumba con unas puertas de vidrio redonda, o redondeadas en realidad, y que al pasar por allí, ella vio que tenía velas encendidas allí dentro, como si los familiares tal vez recién se hubiesen ido de la visita. Se dio cuenta que estaba allí, se dio cuenta y bueno, quiso volver al camino, a la vereda central del cementerio para irse, y al dar la vuelta en uno de esos pasillos que dice, si ustedes van, se van a dar cuenta que son muy angostos, ella dio la vuelta y se chocó con un hombre que la sorprendió porque estaba de espalda, un hombre alto que dice que tenía puesto algo como esas túnicas que utilizan los monjes, pero de color negra, y estaba un tanto encorvado. Se trataba de un hombre de una edad avanzada. Ella recuerda que lo chocó y se sorprendió, no se asustó, se sorprendió y le pidió disculpas, y cuando se hizo al lado para pasar caminando hacia la vereda, dice que ese trapo cayó al piso como si nunca hubiera habido nadie allí. Ella lo miró sin poder comprender lo que había sucedido, pero muy asustada, y quiso apurar el paso. Me dice que las baldosas del cementerio, el piso en realidad del cementerio son baldosas, y que ella se tropezó y cayó al piso. Y al hacerlo, quedó muy cerca de una tumba donde ella vio allí adentro de ese monumento, sentado aquel hombre sin nada de ropa en su torso. Estaba sentado allí con los ojos sin vida, solamente mirándola, con una expresión o una inexpresión en el rostro que le dio muchísimo miedo. Como pudo, se levantó y salió corriendo en dirección a la salida del cementerio, y cuenta que uno de los cuidadores o uno de los administradores del lugar la vio asustada y le preguntó qué le había pasado, y ella no quiso responderle, no quiso contarle, le dijo que nada y se fue. Pero sí se lo contó a su familia al llegar a casa. Le dijo que ella no quería ir el día que fueron todos, y decidió ir sola para poder rezar un poco, y les contó lo ocurrido. Pasaron tal vez un mes o un mes y medio hasta que ella volvió al cementerio, pero en esa oportunidad con su padre, su madre y uno de sus hermanos, a los cuales les mostró el lugar, les mostró la tumba donde había sucedido aquello. Había mucha gente en el cementerio en ese momento. Estaba uno de los cuidadores y ella le preguntó, ¿se acuerda que la vez pasada usted me preguntó lo que me había sucedido? Y le contó lo que había pasado. Y le dijo que en esa tumba lo había visto. Y este señor le dijo, sí, hay otras personas que vieron lo mismo. 104.5. Estás en contacto. Esta historia que vamos a narrar ahora pertenece a Miguel, que cuenta que tiene 48 años y quería compartir esto con nosotros, que es una situación por la que le tocó pasar a su padre hace muchos años ya. Según él relata, cuando su padre aún era joven, solía vivir en la zona del sur de la provincia, pero para ser más preciso, el lugar era La Cocha. Cuenta que por aquellos años la situación económica por la que pasaba la familia no era la mejor,
y a través de un familiar conocieron de la necesidad de una familia que se había mudado hacía muy poco tiempo, hacía solamente un par de meses, a una finca cercana a donde ellos vivían. Ellos estaban buscando un cuidador para su estancia, porque no vivían allí, estaban en un periodo de refacción, cuidando y construyendo una casa y un depósito, y necesitaban a alguien de confianza. Llegó hasta esta familia acompañado por su tío y finalmente le dieron el trabajo. Para él fue muy difícil porque nunca había trabajado fuera de su casa y bueno, tenía que acostumbrarse a estar solo. Arregló con el que iba a ser el capataz de ese lugar y a los días ya estuvo trabajando allí. La casa era muy grande. Según él mismo cuenta, los ambientes de aquella construcción antigua eran muy altos, totalmente distinto de lo que se estaba construyendo a pocos metros del lugar. Sí, también cuenta que aquella vieja casa, la casa antigua, estaba muy venida a menos, muy derruida, y seguramente por eso sería la construcción de una nueva estancia, ¿no? Él comenzó a conocer la casa y describe a este lugar de la siguiente manera: una casa con una entrada donde había una pequeña recoba de arcos. Alrededor de la casa había un viejo aljibe, un pozo para el agua, abandonado también, pero del que se nutrían, del que sacaban el agua para la construcción. Había muy cerca de allí unas plantas hacia la parte de atrás de la propiedad, una higuera grande, habían unas plantas de mandarina. Aquella casa no tenía luz eléctrica. La cuestión es que llegando aproximadamente a las 8 de la noche, los trabajadores, que eran un grupo de 4 o 5 personas, se marchaban de la propiedad para volver al otro día cuando volvía la luz. Primera y segunda noche de haber estado allí fue incómodo porque él, apenas caía la noche, oscurecía y no había luz eléctrica y se le hacía larga la noche sin tener nada que hacer, ¿no? Entonces se metía en la cama y comenzaba a escuchar ruidos de todo tipo. Y él mismo se decía, serán ruidos propios del lugar, el cual no conocía, y trataba de darse un poco de ánimo pensando de esa manera. Una noche, aproximadamente a los 4 o 5 días de estar en el lugar, salió de la habitación, tenía un pequeño mechero y fue con dirección al baño, que estaba separado de la casa, pero ahí muy cerquita, a unos 8 o 9 metros. Deben haber sido las 11 de la noche aproximadamente, y cuando él entró al baño, dice que escuchaba que alguien tiraba piedras al pozo, piedras o algo. Él escuchaba el sonido del agua en el pozo. Se quedó pensando por un minuto qué podría ser, pero se dio vuelta inmediatamente, salió al patio para ir a acostarse, y dice que en la oscuridad de aquel patio, ya cercano a la medianoche, vio
desplazarse una sombra en dirección a unos pastizales que hay, que estaban muy cerca de la casa. Por supuesto que se asustó, pero no vio más que eso, así que apuró un poco el paso para entrar a la casa y se quedó allí acostado aquella noche. A los minutos de haberse acostado, escuchaba muy claramente que alguien golpeaba. Había un viejo espaldar de cama que estaba apoyado contra la pared apenas uno salía de la casa. Un viejo espaldar de fundición realmente muy pesado, al que él le había llamado la atención cuando llegó al lugar, y sentía esa noche como si alguien golpeara aquel espaldar con un palo, con algo parecido. Estuvo muy intranquilo, muy inquieto esa noche. Pero esto duró apenas unos minutos y volvió a hacerse un silencio en el cual él podía escuchar los sonidos, ¿no?, propios de la noche, pero se durmió. Días después, había oscurecido, salió al patio a guardar algunas cosas que tenía. Él había dejado sobre una silla una camisa y un pantalón que había lavado, y se dirigió al pozo para sacar agua, para tener, por supuesto, durante la noche. Y algo muy extraño, era como si estuviera parada sobre unas brasas. Él veía la vislumbre en sus pies, y eso, por supuesto, iluminaba la aparición en medio de aquella profunda oscuridad de la noche. Quiso volver sobre sus pasos y vio claramente cómo esa aparición se desplazó hasta quedar apenas a un par de metros de él. Era realmente extraño. Era una mujer. Él dice que era una mujer en realidad porque tenía el cabello largo, pero cuenta también que tenía sobre su rostro, no exactamente, pero algo parecido a una máscara. Él hizo 2 o 3 pasos hacia atrás y se cayó, y desde el piso sacó un cuchillo grande que llevaba siempre en la cintura, y vio a aquella mujer, a esa aparición, desplazarse primero hasta arriba del pozo de agua, y después la vio quedarse sobre la higuera, que estaba como a unos 7 u 8 metros del lugar donde estaba. Él estaba en el piso. Se persinó ante su mirada incrédula. Vio una víbora muy grande que se enroscaba en sus pies y que no le permitía moverse. Él había entrado en pánico.
después de eso, él se persinó, estando sentado, se persinó 3 veces y comenzó a rezar el Padre Nuestro, y vio cómo aquella víbora se deshacía en sus pies en ese momento, hasta desaparecer como si fuera nada más que una sombra, y allí en el mismo lugar, a sus pies, la figura de aquella mujer nuevamente, que comenzó a reírse como si estuviera delirando. Dice que el sonido de aquella risa era realmente muy extraño. Así en ese momento comenzó a rezar, como en silencio, a rezar para él, y luego le salió la voz y comenzó a rezar en voz alta. Él sintió en ese momento como si lo soltaran y se dio cuenta que estaba tirado en el piso. Se levantó y corrió hacia adentro de la casa, trabó la puerta y allí se quedó rezando, asustado. Él dice que se persinaba constantemente y rezaba, pidiéndole a Dios que lo protegiera en aquel momento. Y allí se quedó rezando, trabó la puerta, acercó la mesa, dejó trabada la puerta, se fue a la habitación y encendió una vela que tenía allí y se quedó rezando durante un largo rato, en el que escuchaba incesantemente ruidos allí afuera, pero lo peor de todo era que por momentos escuchaba allí afuera la risa de aquella bruja, de aquella aparición. Pero no volvió a salir. Se quedó allí, dice que por momentos le golpeaban la puerta o golpeaban la ventana, pero él se quedó dentro de la casa, rezando constantemente, escuchando de vez en cuando aquella risa o escuchando distintos sonidos, pero siempre rezando. En un momento el silencio fue profundo en la noche y él se durmió nuevamente. Cerca de las 7 de la mañana, o un poco antes, cuando comenzaba a amanecer, se levantó y delante de él, cuando él abrió los ojos, vio una sombra, como si alguien hubiera estado sentado a sus pies allí en la cama. Él la describe como una mujer anciana que desapareció por uno de los pasillos de la casa. Aquello fue suficiente para él. Aquel día, cuando llegaron los trabajadores, le informó a quien era el capataz de lo ocurrido y le dijo también que él no volvería a trabajar allí. Se enteró un tiempo después que en esa casa antiguamente se contaban historias de apariciones. Los vecinos, la gente de la zona, dicen que estuvo abandonada por mucho tiempo, pero que muchas personas
habían sido testigos de apariciones o de manifestaciones paranormales allí en esa vieja construcción que luego fue tirada abajo para dejar solamente lo que sería la nueva casa de la estancia con un galpón. Bueno, esta siguiente historia que vamos a compartir la envía Pablo, ¿sí?, que dice que nos escucha también desde hace mucho tiempo. Agradecemos, por supuesto, no solo por eso, sino también por la contribución de habernos enviado esta historia, que no es muy extensa tal vez como otras, pero que merece ser también contada, ¿no? Como cada una de las experiencias paranormales, que por más pequeñas que sean, son cosas que nos conmueven de una manera totalmente, bueno, increíble, ¿no? A quien le ha tocado pasar por alguna situación de esta sabe que el solo hecho de ver a una sombra en la casa o que alguien cruce en el pasillo de tu casa cuando sabes que no hay nada, no hay nadie más, es algo que asusta y mucho, ¿no? Bueno, Pablo nos cuenta que hace mucho tiempo, bueno, que le ocurrió lo que vamos a contar, que a él le gustaba siempre la pesca, le sigue gustando, por supuesto, mucho la pesca, pero cuando tenía más o menos 19 años, en este momento tiene un poquito más, en este momento tiene unos 37 años, dice que cuando tenía más o menos 19 años, habían ido de pesca, un feriado, para el mes de mayo, que estaba fresco, para el feriado del 1 de mayo, que él me dice que caía un día martes, entonces ellos se fueron el lunes a la tarde para pasar la tarde y la noche, hasta el otro día a la mañana, pescando en este lugar, que es un lugar que muchos conocen como, me dice él, La Foforera, que es un lugar que está acá cerca, me parece, ¿sí? Si no me equivoco, en la zona de Leales, me parece, no me dice, pero me dice mucha gente lo conoce. Nosotros nos retiramos un poquito del lugar donde habitualmente la gente se quedaba a pescar por un caminito que bordeaba el río y nos fuimos metiendo aproximadamente unos 400, 500 metros hasta un lugar donde el río hace como una pequeña curva, un remanso, y allí había un espacio como una playita chiquita, pero donde podíamos hacer una fogata, donde podíamos estar un poco más tranquilos, porque todo lo demás estaba cubierto por pasto, por vegetación, que acá en Tucumán es muy exuberante, es mucha, ¿no? A la orilla de los ríos. A este lugar, no es que íbamos siempre, habíamos ido ya en otra oportunidad, pero ese año era la primera vez que íbamos en el año. Y recuerdo que nos quedamos pescando en ese lugar, no había mucho pique por ese momento. A la noche, como todos, por supuesto, hicimos un asadito, comimos y todo lo demás. Y durante la noche nos quedamos pescando. Algo habíamos sacado. Nuestro campamento, digamos, era esa pequeña fogata, un par de trapos que tirábamos a veces en el piso, o plástico para sentarnos en el piso, pues no podíamos llevar muchas cosas porque habíamos ido en una moto, que era la movilidad que teníamos, ¿no? Y bueno, y ahí teníamos las cajas de pesca y una conservadora donde llevábamos lo que íbamos a comer. Eso era todo lo que teníamos. Y bueno, allí estábamos, sentados los dos, ya como a las 3 de la mañana aproximadamente. Nos dio un poco de sueño, yo me di cuenta que, bueno, que a mi amigo, que a Néstor, había comenzado a cabecear, porque se recostó un poquito hacia atrás y se quedó dormido, un poco antes de las 3 de la mañana, creo que debe haber sido. Y como, por supuesto, no me conversaba y me había empezado a dar a mí también un poquito de sueño. En un momento cierro los ojos por un momento como para descansar y habrían pasado unos 5 minutos, estábamos en completo silencio y la luz que teníamos era la de la fogata que nosotros habíamos hecho ahí, y después teníamos una linterna que por supuesto la prendíamos solamente cuando la necesitábamos, ¿no? Y en ese silencio a la orilla del río, que podíamos escuchar el agua del río corriendo,
Y los sonidos de la noche, ¿no? Algunos grillos, algunos sapos, qué sé yo, ese tipo de cosas que de la zona. Yo escuché a lo lejos, pero como si fuera del lado del frente, esa típica risa, la que nos describen siempre, o la que uno tiene, ¿no? En el inconsciente, y que describe como risa de la bruja. Bueno, la escuché hacia la parte del frente del río. Yo estaba casi dormitando en ese momento. Y me dije para mí que tal vez sería algún animal, algún ave, algún pájaro, algo por el estilo. Pero inmediatamente la volví a escuchar, y esta vez mucho más claro. Me preguntaba, o suponía yo, si no habría tal vez del lado del frente del río alguna vivienda, una casa que estuvieran en una reunión de fiesta o algo por el estilo, y tal vez había una persona allí que se reía así o que... Pero no había absolutamente nada, no se escuchaba nada más que eso, no se escuchaba música, no se escuchaba nada. Solo, como les dije antes, los ruidos de la noche. En ese momento se despertó Néstor, mi amigo, y me preguntó, ¿pescaste algo? Y le dije, no saqué nada todavía. Y le dije, ¿sabes qué? Acabo de escuchar la risa de la bruja. Y él me miró y se empezó a reír y a burlarse. Y yo le dije, no te burlé, en serio, escuché 2 veces, escuché para el frente como la risa de las brujas. Y él comenzó a burlarse y a reírse, tratando de imitar justamente esa risa, ¿no? Bueno, yo le trataba de explicar que era cierto lo que le decía, que verdaderamente lo había escuchado, y él seguía burlándose de esto, ¿no? Y me dijo incluso en un momento, no seas tonto, si esas cosas no existen, y comenzó como a gritar. Yo le dije, no, yo sí creo en esas cosas, y él comenzó a gritar, ¿sí? Como a desafiar, no, a ver si hay una bruja que aparezca acá, o una cosa por el estilo, gritaba así, de esa forma, y se reía y se burlaba todo el tiempo. Bueno, no pasó nada por unos momentos, por unos minutos, y él me dijo, ves que no pasa nada, que no hay nada, qué sé yo. Recuerdo muy bien que estábamos los dos sentados en el piso, él se levantó, recogió la caña que él había estaba con la línea en el río, por supuesto, recogió la caña y se hizo para uno de los costados como para orinar. Y en ese momento yo vi claramente, pero claramente, como si un pájaro grande, para que como ustedes tomen las dimensiones de lo que les digo, se le vino encima y fue como si lo cubriera con sus alas completamente. Así que imagínense el tamaño de esa aparición. Y escuché un grito y la risa ahí, a 3 o 4 metros de donde estaba yo, y luego el grito de mi amigo, asustado, gritando que lo ayude. Yo veía, lo veía a mi amigo, o en realidad veía sus pies en el piso y algo que lo cubría, algo completamente oscuro, que lo soltó y se incorporó y se quedó parado pegadito a él, aún, repito, 3 o 4 metros de donde estaba yo, quieto, se quedó completamente quieta, con la cabeza gacha. Y como no teníamos más que la luz de esa fogata, que estaba prácticamente apagada, digamos, o era muy chica como para iluminar, era todo lo que podía ver. Mi amigo casi que se arrastró tratando de alejarse, viniendo hacia donde estaba yo, y yo que me quedé congelado sin saber qué hacer. En ese momento fue como si aquella aparición, que era completamente oscura y
la cual no veía definidamente la figura, se acercó caminando con la cabeza agacha siempre hacia donde estaba yo y donde mi amigo llegaba prácticamente arrastrándose, y yo vi a una mujer descalza con la... y esto sí ya lo vi por el reflejo de la luz de la fogata, con la piel completamente negra, salvo por su rostro, sus brazos, sus piernas. Tenía una piel completamente oscura, pero su rostro era de un blanco pálido, con unas ojeras muy profundas y los ojos completamente negros. Yo me quedé paralizado del miedo, me quedé paralizado por el pánico que sentí en ese momento. Y mi amigo, que estaba junto a mí, pero sentado en el piso, también tan asustado como yo, llorando. Y recuerdo que esta mujer, o esta bruja, como quieran decirle, hizo un paso hacia adelante y luego saltó como si fuera un ave hacia el árbol que estaba justo sobre nosotros, y allí comenzó a reírse. Yo no sé cómo explicarles el miedo que sentí. Nunca en mi vida había temblado tanto como en esa oportunidad. Nunca. Y luego cayó de nuevo junto a nosotros y no hablaba, hacía como unos sonidos como si exhalara. Yo pude reaccionar en ese momento y me acuerdo que caminé unos pasos hacia, alejándome, digamos, hacia donde estaba la moto, y jamás en mi vida me costó tanto poder arrancar esa moto. Cuando lo hice, por supuesto, mi amigo reaccionó en ese momento y corrió, se subió a la moto y nos vinimos por ese pequeño caminito que les digo que bordeaba el río, que estaba cubierto de pastos, el cual era de difícil, era bastante difícil manejar por allí. Imagínense que en ese momento nosotros sentíamos que esa bruja pasaba cerca de nosotros y se reía, largaba esas carcajadas y se reía, hasta que en un momento nos tiró de la moto porque lo golpeó a mi amigo que iba detrás mío, y caímos los dos al piso con la moto, y la moto casi se nos va al río. Yo la pude levantar y salí corriendo con la moto al costado por los pastos. Caímos creo que 3 o 4 veces, más o menos, y podíamos escuchar esta bruja que pasaba cerca de nosotros y en un momento lo golpeó a mi amigo nuevamente, ¿no? Él dice que sentía como si fuera el ala de una gallina o algo por el estilo, pero que le golpeaba tan fuerte que lo dejaba dolorido. Hasta que logramos llegar hasta lo que sería el camino principal, ¿no? Y en ese momento yo comencé a rezar, no sé por qué, pero recién fue en ese momento que se me vino a la cabeza rezar, y comencé a rezar y comencé a tratar de, mientras lo hacía, de arrancar la moto, y nosotros sentíamos la risa, hasta que en un momento arranqué la moto, subimos y nos alejamos. Cuando hicimos aproximadamente unos 600, 700 metros tal vez, alejándonos del río, yendo hacia la ruta, pero todavía por el camino de tierra, se nos paró la moto por completo. Sin dudarlo, nosotros seguimos caminando, empujando la moto, y en un momento apareció en el camino una mujer normal, pero vieja,
y que nos dijo cuando íbamos pasando cerca de ella, que no queríamos ni siquiera mirarla, nos dijo: eso es para que no se burlen, y comenzó a reírse hasta que logramos salir a la ruta, y un rato después recién pudimos arrancar nuevamente la moto e irnos del lugar donde dejamos las cañas y las cosas de pesca, lugar al que no volvimos nunca más. Pero algunos amigos nuestros que van al lugar siempre y que conocen algunas personas de allí aseguran que en esa zona siempre hay hechos paranormales, y dicen que aún hoy en día, en esa zona suele aparecerse una bruja. Vamos a continuar con las historias que nos han enviado. Celeste nos contaba hace un tiempo que, bueno, ella es de la provincia de Tucumán, y esta historia que voy a relatar me pasó hace aproximadamente 10 años. El hecho transcurrió a la salida de un baile que se hizo en un club cercano al Parque 9 de Julio. Yo fui con 2 amigas, y para volver a casa habíamos decidido volver y quedarnos a dormir en casa de una amiga, que era donde nos quedaríamos allí a pasar la noche. Teníamos que atravesar el Parque 9 de Julio. Lo habíamos hecho en muchas oportunidades, nunca nos había sucedido nada. En aquella oportunidad había poca luz, lo que traía un clima bastante tenebroso. Para mejor, de pronto comenzó a correr viento, paraba, se detenía por un momento. Era en primavera, pero estaba bastante caluroso. En un momento, en lo que íbamos caminando, no escuchábamos ningún sonido porque no corría viento. Entonces caminábamos separadas una de otra, pero conversando y riéndonos, contándonos cosas que nos habían sucedido. Cuando llegamos a la altura del lago, que está casi en la mitad del parque, vimos a un hombre parado a la orilla del lago, lo cual era muy extraño por la hora que era, aproximadamente las 5 de la mañana. Se hizo más extraño aún cuando vimos que traía puesto un tapado aparentemente negro, oscuro. Digo aparente porque no había luz y no se distinguía bien. Sí vimos que tenía algo en la mano, para mí era un paraguas negro. Y lo más raro era que este paraguas estaba abierto. Como dije antes, hacía calor y el cielo estaba despejado, y además había una luna que, si bien es cierto no era una luna llena, pero de cualquier manera permitía que, bueno, podamos ver algo. La presencia de este hombre nos asustó muchísimo. Aunque no pensamos que se trataba de alguna aparición o algo paranormal, sí pensamos que podía ser algún delincuente o algún tipo enfermo. No era común ver a un hombre, digamos, en esas condiciones, a esa hora de la noche, en ese lugar. Entonces, comenzamos a distanciarnos un poco, siempre observando por si este sujeto se disponía a caminar hacia donde estábamos nosotras. Pero él se quedó inmóvil en el lugar. Luego comencé a sentir que esta persona estaba muy triste. No sé por qué, pero lo percibía. Lo miré y tuve una sensación muy extraña dentro de mí. De pronto, sin ninguna razón, comencé a llorar, y mis amigas dicen haber experimentado el mismo sentimiento. Quiero contarles que no podíamos ver su rostro, lo cual hizo más raro esto que les cuento y que las tres sentíamos en aquel momento. Era una angustia
terrible. No sé por qué. Nunca había experimentado algo así. Aquella angustia se esfumó al alejarnos de aquel lugar. De pronto ya no podíamos verlo. Así que intentamos olvidar el episodio y con ese fin retomamos la conversación. Por supuesto, cuando vimos a esta persona, no pensamos que algo de ese tipo podía pasarnos. Entonces era difícil retomar las otras conversaciones. Hablábamos sobre ese episodio y comenzamos a alejarnos un poco. Luego de avanzar un poco más, comenzamos a escuchar unos pasos que nos seguían por detrás. Escuchábamos claramente que alguien caminaba detrás nuestro. Yo miré de reojo, pero no alcancé a ver a nadie cerca. Sin embargo, podíamos escuchar sus pasos. Yo comencé a sentir miedo, al igual que mis amigas. Sentíamos mucho miedo en realidad. De pronto se me vino a la cabeza tantas historias de apariciones. Ninguna queríamos mirar hacia atrás, pero pensamos que se trataba de aquel sujeto tan extraño que vimos un poco antes. Así que comenzamos a caminar un poco más rápido, casi corriendo, y escuchábamos que él también aceleraba su paso. Nosotras nos aterramos y comenzamos a correr hasta que ya no escuchamos más el sonido de los pasos. Y entre tanto yo miraba, pero no alcanzaba a ver absolutamente nada. Entonces decidimos detenernos, dejar de correr y caminar porque estábamos cansadas, ya que habíamos corrido bastante. Y entonces mi amiga se apoyó en un árbol como para descansar, y en lo que mirábamos y que no había absolutamente nadie, ella sintió una mano que la tomó del brazo, y al voltear vio que era este hombre otra vez. Ella comenzó a gritar y a tratar de soltarse. Nosotras nos quedamos paralizadas del miedo, sin saber qué hacer, cuando lo vimos allí. Mi amiga entonces comenzó a gritar insultos y a tratar de pegarle con la otra mano. Y nosotras, al escucharla, despertamos de ese shock en el que nos encontrábamos y comenzamos a insultarlo también. Yo buscaba en el piso alguna piedra, un ladrillo, algo con que arrojarle para pegarle, pero no encontré nada, y esta aparición de pronto comenzó a desvanecerse hasta que desapareció. Cuando nos disponíamos a seguir caminando, vimos caer de aquel mismo árbol donde se había apoyado mi amiga un gato de color negro que cruzó la calle y se perdió en la oscuridad. Las tres, con mucho miedo, continuamos el camino hacia la casa de mi amiga, y ella nos contó que cuando vio de cerca a aquel hombre, pudo ver con claridad unos ojos rojos que le causaron un gran escalofrío, que le recorrió todo el cuerpo y la paralizó del miedo. Y fue entonces que recordó que cuando se ven estas apariciones no se debe mostrar miedo, sino insultarlo, según le habían dicho. Y fue lo que ella hizo, ¿no? Aquello nos permitió a nosotras salir de aquel shock. Nosotras, desde aquella noche, no fuimos nunca más al parque por las noches. Aquel momento fue interminable hasta terminar de salir del parque. Lo extraño de todo esto es que parecía que esta aparición, fuera lo que fuera, podía transmitirnos mucho, pero mucho miedo mentalmente, porque nosotras estábamos como hipnotizadas en un momento. Les repito que los gritos de mi amiga fue lo que nos sacó de aquella situación. Durante las 24 horas estamos juntos. Estás en contacto. La música es tuya.
Estás en la noche de los guardianes. Este es otro de los relatos que nos enviaron y lo vamos a compartir. Hola, guardián, mi nombre es Daniel. Hace muchos años atrás teníamos familia que vivía en un lugar en Tucumán que se llama Los Gómez. Ellos por aquellos tiempos tenían muchas tierras con cañaverales y nosotros desde chico escuchábamos historias de apariciones, de duendes, del familiar, a lo que teníamos mucho miedo. Pero al ir creciendo, ese miedo fue desapareciendo, porque además nunca nos había sucedido nada, a pesar de haber jugado en las siestas y a toda hora en aquel campo. Cuando tenía 18 años, fui a esta casa porque mi primo cumplía años un día viernes, y yo me quedé a pasar el fin de semana allí. La noche del viernes estuvo divertida, estuvo muy bien, pero en la madrugada del domingo, porque nos quedamos hasta el día lunes, y luego un fin de semana muy lindo, pasó lo que voy a contarte. Era la medianoche y nosotros estábamos en el patio. Recuerdo que tomábamos una gaseosa y estábamos comiendo algunas cosas que habían quedado del cumpleaños con mis primos, mis tíos, mi viejo. Y a eso de las 2 de la mañana, ellos se fueron a dormir y solo quedamos allí 2 de mis primos y yo. Al rato de estar en aquel lugar, de estar allí, comenzamos a escuchar que uno de los tantos animales, de los perros que tenían en la propiedad, comenzó a gruñir y gruñía mucho y peleaba con algo. Era como si hubiera agarrado algo. Recuerdo que mi tío decía, me parece que agarró un zorro, porque dice que en los cañaverales andan mucho esos zorritos chiquitos, y eso es lo que pensaban. Mi tío lo retaba igual que nosotros, pero seguía ladrando y como peleando con algo. Así que yo me levanté y fui a ver, porque estaba detrás del horno de barro, casi cerca de donde comenzaban las cañas, y vi que tenía algo en el hocico. Yo pensé que era una gallina o algo así, así que me apuré para quitarle, y cuando llegué vi que era un pájaro. Para mí era una paloma que apenas pudo escapar. No sé mucho de pájaros, pero me parecía que era eso. Y se quedó del otro lado del alambrado, en el piso, cerca de las cañas. Yo lo llamé a mi primo y él ató al perro y nosotros nos fuimos a ver si podíamos agarrar a aquel pájaro para ver qué tenía. Entonces lo veíamos allí y cruzamos el alambre. Bueno, íbamos acercándonos y lo vimos que estaba en el piso y aleteaba, arrastrándose, tratando de escapar. Nosotros nos apresuramos para agarrarla y se metió entre las cañas, sin darnos cuenta de lo que hacíamos. La seguimos, no mucho, 2 o 3 metros dentro del cañaveral, más o menos. Y de pronto escuchamos el ruido que hacía con la sala, y por eso nos guiábamos, porque no se veía casi nada, estaba oscuro. De repente escuchamos que se quiebran las cañas. Es un sonido muy típico cuando una caña se quiebra, es un ruido fuerte más en la noche. Y al mirar de dónde provenía, vimos muy cerca nuestro un perro muy grande. Yo inmediatamente me di cuenta que se trataba de algo muy malo y comencé a temblar de solo verlo. Transmitía mucho miedo y gruñía todo el tiempo. Y sentimos un aire muy caliente, una sensación parecida a la que sucede cuando uno abre el horno, por ejemplo, o cuando uno abre la puerta del baño, cuando la ducha del agua caliente está abierta y sale ese vapor. Bueno, esa misma sensación sentimos de repente. Mi primo dijo el familiar y lo insultó, comenzó a insultarlo. Yo estaba paralizado del pánico. Fue entonces cuando el animal caminó en dirección nuestra, que salimos corriendo desesperadamente. Y yo sentía que venía detrás mío, muy cerca. Cada vez lo sentía más. No me daba vuelta ni siquiera a mirar, pero podía sentirlo. Hasta que logré salir de las cañas.
toda esa parte de las cañas y se transformó casi en un incendio. Nosotros corrimos a despertar a nuestras familias y cuando salieron ya era imposible hacer algo. Así que se quemaron. Recuerdo que en una oportunidad mi tío, hermano mayor de mi padre, nos contó una historia. Nosotros vivimos cerca de la ruta 38, llegando a Famayllá. Y resulta que una vez, hace muchos años atrás, cuando mi tío era muy joven y mi papá apenas un niño, ocurrió esto que voy a relatarles. Mi tío venía de la casa de uno de sus amigos y era medio tarde, aproximadamente las 2:30 de la mañana. Caminaba solo. Por aquellos años, aquellos lugares eran bastante despoblados y muy oscuros en esa zona. Estaba de cualquier manera acostumbrado a caminar por allí porque conocía el lugar y conocía a la gente, a la poca gente que había en aquellos sitios. En un momento se dio cuenta que estaba a punto de pasar por el cementerio. No sabe por qué en esta oportunidad tomó noción de aquello, porque muchas veces lo había hecho, pero cruzó con total tranquilidad. En aquella oportunidad sintió algo extraño y lo inundó el miedo. Les estoy hablando de los años 60 más o menos. Al encontrarse solo y con miedo, comenzó a silbar, pensando en distraerse y para no escuchar nada además. Pero en lo que iba pasando por el cementerio, escuchó que alguien le silbó. Se dio vuelta porque pensó que tal vez alguien lo estaba llamando, alguien que iba a cruzar por el mismo lugar, pero no vio absolutamente nada. Y dice que siguió silbando. Cuenta también que había escuchado antes, comenzó a escucharlo más cerca y más fuerte. Él miraba asustado para todos lados y no veía a nadie. Por momentos veía la silueta de una persona que caminaba pegado a lo que sería la entrada al cementerio. Se asustó mucho y comenzó a caminar más rápido, pero seguía escuchando aquel silbido. En un momento, en el momento en el que cruzaba justo en dirección a la entrada del cementerio, cuenta que el silbido fue tan fuerte que comenzaron a dolerle los oídos. Entonces él, desesperado y asustado, comenzó a correr y a correr, asustado sin saber qué hacer, y tenía la impresión de que alguien venía muy cerca de él, detrás, e incluso sentía los pasos, pero cuando se daba vuelta no veía a nadie, y por momentos sentía que ya lo agarraban. Corrió desesperadamente por un par de cuadras, y luego dejó de escucharlo.
miraba hacia todos lados, se quedó en el frente de una casa que tenía una luz encendida afuera. Allí se quedó refugiado, mirando para todos lados, pero no veía absolutamente a nadie. Y dejó de escuchar aquel silbido. Pero cuenta también que le quedaron doliendo los oídos por lo fuerte del sonido, y que por muchas horas, hasta el día siguiente, le quedó este silbido en el oído, como cuando a alguien le explota un cohete o algo de pirotecnia cerca, y la sensación del miedo lo acompañó hasta poder llegar a su casa. Desde entonces, cada vez que cruzaba por el cementerio, no lo hacía solo. Vamos a seguir con los relatos. Dice Sergio, mi nombre es Liliana. Quiero compartir con ustedes una historia que conocí a través de mi padre. Él solía trabajar en la vieja confitería del Cadillal hace ya muchos años. Cuenta que cuando terminaba el trabajo y durante la semana, él se quedaba a cuidar el lugar, aquella confitería. Y me contaba que cuando terminaba el verano era muy aburrido porque no iba tanta gente. En realidad no iba prácticamente nadie, y menos en el invierno. Por lo general, él se acercaba a conversar con algunos pescadores que iban a pasar la noche a ver si sacaban algo, y así se distraía un poco. Y bueno, y pasaba la noche. En una oportunidad le ocurrió algo que lo marcó. Era en el mes de abril. Recuerda que esa noche, estaba cálido en realidad. Y él salió a dar una vuelta por el anfiteatro. Y se quedó sentado en una pared bajita que hay en el dique a la vuelta del anfiteatro. Y después de un rato, vio que alguien caminaba por la orilla del dique, justo en dirección a la confitería. Entonces le llamó mucho la atención, porque estaba solo, y no habían vehículos estacionados en la zona, ni había visto él algún pescador que bajase. Entonces esto le pareció muy extraño. Bajó y fue caminando en dirección hacia donde estaba este chico, y antes de que él llegue, lo vio tirarse al agua, sorprendido. Lo vio que se arrojó al agua. Él le gritaba desesperado, sin saber qué sucedía en ese momento, pensando que tal vez quería suicidarse o algo por el estilo, o tal vez que se había metido en nada. No sabía qué pensar en ese momento, pero él desesperado le gritaba: muchacho, no te metas, es peligroso. Le gritaba que era profundo en ese lugar. Pero igual este chico nadaba cerca de la orilla. Cuando mi papá llegó a la altura de donde él estaba nadando, lo llamó y él salió del agua. Entonces lo saludó y cuenta que el muchacho le dio la mano y él sintió mucho frío. Le preguntó si no sentía frío, el agua estaba helada, la verdad. Y el chico hizo un gesto como diciendo que no. Mi papá, sin dejarlo hablar, le dijo que era peligroso nadar ahí en esa zona, en ese lugar, que mucha gente había muerto allí en esa zona, porque hay partes que son realmente muy profundas y mucho más peligroso todavía de noche. Y este chico le dijo simplemente que él nadaba bien y que conocía el lugar. Sacó del bolsillo una bolsita y le pidió a mi papá que la tuviera. Y se largó de nuevo al agua, a pesar de la insistencia de mi papá porque no lo hiciera. A los pocos minutos empezó a gritar que se hundía. Comenzó a gritar pidiendo ayuda. Mi viejo se desesperó porque él no podía hacer nada, ya que él no sabía nadar. Casi no podía verlo, salvo el chapoteo en el agua, que producía como una espuma blanca. Pero sí escuchaba y veía los manotazos a lo lejos. Al chico no podía verlo. Escuchaba los gritos claramente, hasta que, en segundos, todo quedó en silencio. Mi papá corrió hasta la confitería, sacó la bicicleta y fue hasta el puesto de control, donde están los policías, y ellos llamaron por radio avisando,
de este accidente, lo acompañó la policía mi papá, luego llegó a la lacustre en una lancha, se pusieron a buscar en el lugar, un largo rato. Mi papá cuenta que buscaban con ganchos, que tiraban, arrojaban al agua con piolas, con linternas de mucha potencia, pero no encontraban nada. Un largo rato estuvieron allí. Mi papá les entregó una bolsita que el muchacho les había dado y tenía dentro un documento. Mi papá lo reconoció en la foto. Era el chico que se había ahogado, el chico que se había lanzado al agua delante de él. Al día siguiente mi papá tuvo que ir a declarar y en la policía se contactó con los padres de este muchacho. Mi papá estaba muy choqueado por esto que había pasado. Nunca le había tocado pasar por una situación parecida. A eso del mediodía llegaron ellos al lugar y hablaron con mi papá, los padres de este chico, ¿sí? Y con la policía. Y lo que le dijeron los estremeció. Los papás de este chico dijeron que Manuel, así se llamaba este chico, sí había muerto ahogado ahí, pero hacía ya 8 años. Y se quedaron mudos sin saber qué decir. Y le preguntaron, pero ¿y el documento? Y ellos tampoco pudieron explicarlo, porque dicen que nunca encontraron su documento luego de que pasó esto. Los padres hablaban con la policía, un tanto incrédulos de esta situación, pero mi papá cuenta que ellos tenían entre algunos papeles el acta de defunción de su hijo. Lloraron desconsoladamente los padres y mi papá también, sin comprender lo que había sucedido, charlando para saber qué, o para tratar de deducir qué mensaje intentaba darles. La cuestión es que a los días hicieron una recordación, una oración con un cura en ese lugar y pusieron una cruz que recordaba el lugar donde murió. Mi papá nunca se olvidó de esta experiencia y dice que además en ese lugar, en la zona del Cadillal, en muchas noches se escucha como si alguien manoteara desesperado en el agua pidiendo ayuda, pero que nunca encuentran a nadie. Y esta es una de las tantas historias de apariciones que ocurren en el Cadillal. La siguiente historia es una historia un tanto más corta. Y dice mi amigo guardián, soy Andrea, vivo en el barrio oeste y quería contarte que unos años atrás volvía con mi padre de Ranchillo. Era un día domingo, muy tarde, y nos ocurrió algo increíble. Eran aproximadamente las 3 de la mañana esa noche. Hacía mucho frío. Recuerdo que mi papá no iba muy fuerte en el auto, porque la ruta, la verdad que está destrozada en esa zona para quienes conocen, viniendo de Ranchillo a Tucumán, y además que por el frío se empañaban los vidrios. Yo me venía durmiendo, pero no quería hacerlo por miedo a que mi papá también se duerma, porque los dos estábamos con sueño. Entonces trataba de conversar con él, y en un momento vemos a lo lejos, no sé, a unos 100 metros tal vez, una mujer con un vestido blanco cruzando la ruta, muy lentamente. Fuimos acercándonos y seguíamos observando, seguíamos viendo a esta mujer. Bueno, mi papá se quedó, mientras la miraba hacía comentarios como debe ser una señora de acá de la zona, alguien que tal vez que busca ayuda. Entonces mi papá comenzó a reducir la velocidad del auto y de repente estaba casi encima de nosotros. Cuando mi papá iba pasando a la altura donde estaba esta mujer, bajó la ventanilla y le preguntó: señora, ¿necesita algo? Y de repente, ante nuestros ojos, esta mujer simplemente desapareció y apareció prácticamente delante del auto. Mi papá dio un volantazo para no chocarla y nos salimos prácticamente de la ruta. Mi viejo paró el auto y nos bajamos asustados, pero no había nadie. Yo le pedía por favor a mi papá que entre al auto, que nos fuéramos del lugar, porque tenía una sensación extraña. Cuando íbamos a subir al auto de nuevo,
vemos a la misma mujer. Y entonces mi papá me dice, subí al auto. Estaba parada a no más de 20 metros delante de nosotros. Arrancamos el auto y mi papá empezó a andar muy despacio. Cuando íbamos llegando a donde estaba, esta mujer comenzó a caminar lentamente hasta el otro lado de la ruta. Y en ese momento estábamos tan atentos al lugar donde la habíamos visto, que al mirar hacia adelante, de nuevo nos sorprende otra vez la aparición de esta mujer un poco más adelante. Dios mío, no puedo decirte o explicarte lo que sentí en ese momento. La vi claramente. Esta mujer estaba con su rostro muy demacrado y sus ojos fijos, sin brillos, nos miraban cuando íbamos pasando con el auto cerca de ella. Mi papá me dijo, hija, no la mires. Yo me quedé como hipnotizada hasta que simplemente desapareció porque nos fuimos alejando y nosotros nos quedamos sorprendidos de lo que había sucedido. En eso escuchamos un ruido en el asiento de atrás. El asiento de nuestro auto, un Renault 12, era de cuerina. Y cuando uno se acomoda en el asiento de cuero o de cuerina, hace un ruido. Yo me di vuelta de inmediato y vi a esta mujer sentada allí, dentro del auto. Comencé a gritar desesperada. Lo extraño es que parecía ser traslúcida. Me asusté tanto como nunca me había ocurrido en mi vida. Mi papá me decía que me tranquilice, porque yo me abrazaba, lo agarraba a él, hasta que pudo sacar el auto de la ruta y frenar. Y al darse vuelta, ya no estaba, pero él también la había visto por el retrovisor del auto. Estaba tan asustada que le pedí a mi papá que dejara la luz de dentro del auto encendida. Fue realmente algo muy feo. Yo comencé a rezar en voz alta, con la luz del auto prendida, y mi papá rezaba conmigo. Y comenzamos a andar nuevamente hasta que salimos a un lugar más iluminado, llegando a la banda, y se nos pasó un poco el miedo. Al día siguiente nos dimos cuenta que a la altura de donde había ocurrido eso está el cementerio que hay en esa zona. Y otra cosa muy particular, desde ese día y por muchos meses, casi 10 meses, 9, 10 meses más o menos, mi pelo en la sien me quedó como si fuera muy canosa. Los médicos me decían que era por el susto que me había llevado y que era psicológico. La cuestión es que me duró mucho tiempo el susto y el pelo de ese color. Ojalá nunca volviera a ocurrirme esto, porque siento que podría morir ante una de estas situaciones. Esta historia es a pedido, porque esta ya la contamos hace muchos años atrás, ¿sí? Mi nombre es Ernesto, soy de San Pablo. Quiero contarles que hace un tiempo atrás escuché el programa y me sumé a esta propuesta de los Guardianes. Está la verdad muy bueno. Y quiero contarles también que nuestra localidad es muy chica, pero está llena de historias de tipo sobrenatural, historias del perro familiar, hasta apariciones de espíritus, de todo tipo, creo yo, como en tantos otros lugares, ¿no? Hace un tiempo le sucedió a un amigo. Resulta que él trabaja de enfermero en el hospital de acá, y aquel día faltaba poco para que terminase su turno. Y en ese momento trajeron a una persona que estaba bastante grave, y a este enfermo le dieron el traslado al hospital Padilla. Mi amigo tenía que ir custodiando a esta persona como enfermero, y además del chofer de la ambulancia. Entonces, bueno, salen con este viaje hacia el hospital Padilla, donde, bueno, dejan a la persona para que la atendieran, y al volver del hospital, en un momento y en un lugar de la ruta que para entonces, para aquellos años, estaba bastante oscura, comenzaron a sentir que se movía la caja de la ambulancia. Ellos pensaron primero que se había pinchado una rueda, entonces pararon el vehículo, se bajaron, pero comprobaron que no había sucedido eso, que las ruedas todas estaban en excelente estado. Cuando subieron otra vez a la altura de
pasando ya un poquito el manantial, esa parte que se pone oscura, se les empezó a mover otra vez la ambulancia. Mi amigo, el enfermero, se dio la vuelta, miró hacia atrás, hacia la caja de la camioneta, de la ambulancia, y vio que dentro de la ambulancia venía una persona vestida de negro, agachando su cabeza y se movía de un lado al otro. Entonces, el enfermero asustado le dice al chofer lo que estaba viendo en ese momento. Entonces, el chofer se da vuelta por el retrovisor y ve lo mismo. Vuelven a parar la ambulancia, abren la puerta de atrás con un poco de miedo y no ven absolutamente a nadie. Asustados ponen en marcha nuevamente el vehículo de vuelta y sienten que se empieza a mover otra vez. Mi amigo, con miedo, vuelve a mirar hacia atrás, tratando de verle la cara a esa persona, y se da otra vez con esta aparición, pero no podía verle el rostro porque tenía la cabeza agachada y el pelo bastante largo. En ese momento el chofer y mi amigo comenzaron a rezar en voz alta, hasta que al pasar por frente a Julio López, que es un local bailable que está allí muy cerca, esta aparición simplemente desapareció. Al otro día, cuando mi amigo me lo contó, todavía me lo contaba muy asustado, y medio asustado y entre risas me dijo que nunca iba a volver a hacer aquel tour. Nos contaba esta historia Juan, que es taxista, y cuenta que hace unos años atrás, hace muchos años atrás en realidad, estaba en su turno de la noche, y aquel día lo recuerda particularmente porque había hecho mucho calor y había llovido, esas tormentas de verano que paraban por momentos. La cuestión es que se puso fresco la noche, se puso fresquito luego de que cayó granizo. Entonces, en un momento de la noche, y en la madrugada ya en realidad, sube una familia y me pide cargar una bicicleta. Eran cerca de las 3 de la mañana. En el trayecto, el señor que iba adelante me iba contando que el lugar donde vive es muy tranquilo, íbamos conversando un poco de eso, yo le contaba sobre el trabajo, lo iba llevando a la zona del Ingenio Concepción. El lugar era por una calle paralela al ingenio, pero que estaba hacia atrás del ingenio, pasando el ingenio. Bueno, después de unos minutos de conversar y de hablar de distintas cosas, llegamos a la casa de este señor, que, bueno, me paga, baja la bicicleta, y entonces yo retomo por el mismo lugar. No conocía muy bien el lugar, entonces retomo por el mismo lugar que había entrado. En lo que iba andando, muy despacio, en un camino, en una calle de tierra, me puse a contar la plata que me había pagado en ese viaje, más lo que llevaba recaudado hasta entonces. Iba a poca velocidad, y además iba distraído. La verdad es que aproveché allí porque, bueno, no había absolutamente nadie. Y en eso escucho que me chitan, y por instinto freno pensando que alguien me hacía, pretendía que pare para un viaje. Pero al levantar la cabeza miro hacia los costados y habían solamente cañaverales. Las únicas casas que habían ya las había pasado. Estaban al principio del camino. Y habían unos álamos antes de los cañaverales, que son, bueno, esos árboles muy altos, y un par de casas abandonadas del antiguo ingenio. En ese momento, no sé por qué, pero siento un escalofrío. Supuse que se trataba de uno de esos hormigueros que hacen. Pero al acercarme noto que se movía. Yo iba suponiendo muchas cosas, que era un perro, que era un animal que estaba en el piso, y cosas así. Al acercarme me doy cuenta que se trataba de un chiquito, que en realidad luego me di cuenta, o vi que era un duende o algo parecido. Entonces inmediatamente prendo la luz alta
lo veo caminar cruzando hacia uno de los costados y se mete en el cañaveral. Estaba muy cerca, lo había visto a no más de 15 metros y con la luz alta, lo vi muy, pero muy claramente. Era como una persona de unos 40 centímetros. Lo extraño es que estaba las manos y los pies tapados de pelo. Entonces, en ese momento atino a pedirle a Dios que me acompañe y me permita salir de allí y seguir rezando. Al pasar por el lugar donde se había escondido, a donde había entrado en el cañaveral, de pronto me tapó un olor a azufre muy pero muy fuerte. Yo traté de tranquilizarme y seguir para salir de ese lugar, y nuevamente lo vuelvo a ver al costadito del camino entre los pastos, unos 15-20 metros más adelante. En ese momento sí sentí mucho miedo y aceleré el auto para pasar rápido. Y así lo hice. Pero al bajar un poquito la velocidad, la tierra comenzó a taparme y de pronto comencé a sentir que golpeaban a los costados del auto, como si alguien me golpeara las puertas, el capó. Cuando miro por el retrovisor del auto, me pareció ver algo en el baúl. Entonces encendí la luz de adentro y por un reflejo pude ver que se trataba de ese duende, de esa aparición en el baúl del auto. No soporté más el miedo, comencé a acelerar hasta que logré salir a la ruta y llegar a la estación de servicio que está antes del puente, y recién allí paré. Tomé agua, traté de tranquilizarme un poco, de pasar aquel momento, pero me había llevado un susto importante. A la mañana siguiente fui a dejar el auto luego de terminar el turno y rendí la plata sin contarle al dueño lo que me había pasado. Pero a media mañana me llama diciéndome que el auto estaba dañado. Me llamó a su casa y como vivía cerca me fui hasta allí. Y me preguntó qué pasó, que la pintura está dañada. Entonces me mostró dónde y los dos pudimos ver con asombro que sobre el baúl del auto, que era negro en ese momento, habían marcadas como pisadas de unos nenitos, como si fueran pies muy chiquititos, pisadas así en el capó, como rayado. Y entonces le conté lo que me había sucedido. Le costó creerme, pero aquellas marcas no se fueron, incluso después de que pintaron el capot del auto. Desde entonces el trabajo y la situación no fue la mejor, no trabajó de la mejor manera. Entonces el dueño del auto decidió venderlo y cambiarlo. Bueno, nunca supimos qué pasó después con ese auto, pero él antes de venderlo le cambió la tapa del baúl, aquella que había quedado dañada, que había quedado marcada. Yo desde entonces comencé a creer en lo paranormal y estoy seguro que aquello era algún tipo de duendes que me apareció en la noche. Un abrazo enorme, un beso grande para todos, que tengan un excelente año y nos estaremos reencontrando, si Dios así lo permite y la radio también, a fines de febrero. Estaremos volviendo con la noche de terror para compartir juntos un año más. Chao y gracias. Habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.